Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. También pueden buscarme en Goodreads, la plataforma donde estoy publicando las reseñas sobre libros que he incluido en episodios anteriores. Esta semana les traigo una historia sucedida en España. Un caso sin precedentes. Ramón Laso Moreno nació en Jaén, España, en 1955, aunque la mayor parte de su vida la pasó en la provincia de Tarragona. En la década de los 80s, conoció y se casó con Dolores Camacho, con quien tuvo 2 hijos y vivieron en Amposta. Laso y su cuñado, Miguel Camacho, operaban un burdel en la zona, el cual instalaron en una granja. Laso era el encargado de reclutar, además de ser el proxeneta, el chulo, de las mujeres. Después de una fuerte discusión, en la que Laso destruyó lámparas, espejos y otros objetos, los hombres rompieron su alianza. El 9 de junio de 1988, después de la medianoche, el cuerpo de Dolores, su esposa, fue encontrado junto a las vías del tren, cerca de la estación de Amposta. La mujer había sido decapitada por un tren. Su cabeza fue encontrada unos metros más allá del resto del cuerpo. La muerte fue declarada suicidio, asumiendo que Dolores se había acostado sobre las vías, esperando su muerte. La tragedia llegó de nueva cuenta a Ramón solo 9 meses después. Él se encontraba manejando su automóvil con Daniel, su hijo mayor, de entonces solo 6 años de edad. En un trágico accidente, el auto en el que viajaban cayó por un barranco de 25 metros. Al llegar al fondo, este se incendió. El pequeño murió en el lugar, pero Ramón salió casi ileso. Solo sufrió algunas lesiones menores. Y aunque en ambas muertes Ramón no había sido sospechoso, la familia de su esposa no estaba tan segura. Miguel, con quien, como ya les conté, ya había tenido diferencias, él declaró, cito: "Este nos matará a toda la familia. Aquí hay que hacer algo". Tiró el coche por el barranco, con el niño dentro. En cambio, él no se hizo nada. Su familia contrató a un investigador privado, Jorge Colomar, quien era especialista en casos de personas desaparecidas. La investigación de Jorge logró que las autoridades reabrieran ambos casos. En esa segunda ocasión, los forenses comprobaron que Dolores había sido estrangulada. Además,
que ella no se había movido en absoluto después de recostarse en las vías. En casos de suicidas, siempre, por instinto, estos levantan la cabeza aunque sea un poco cuando ven acercarse al tren. Esto concluyó que Dolores ya se encontraba muerta antes de haber sido colocada sobre las vías. Además, se descubrió que Ramón tenía una amante, lo que significaba una causa para el homicidio. Relacionado al segundo caso, después del accidente, se supo que Ramón había cobrado un seguro del auto por 3.5 millones de pesetas, dinero que usó para abrir un videoclub. Con estas evidencias, se formuló la teoría que él mismo había arrojado el auto al barranco y prendió fuego. Las autoridades lo arrestaron y llevaron a juicio por las dos muertes. Al ser interrogado, Ramón contó diferentes historias. Se contradecía a sí mismo. Finalmente, declaró que él había escenificado los dos accidentes, pero que no los había asesinado. El juez lo declaró culpable de asesinato y fue condenado a cumplir 57 años en prisión. Y bueno, creo que sobra decir que si la historia terminara aquí, no sería parte del podcast. Después de solo 8 años de sentencia, en 1999, Ramón Lazo salió de prisión en libertad condicional, debido a algunos beneficios del antiguo Código Penal español y a su buena conducta. Lazo comenzó a rehacer su vida, ahora en Tarragona. Se dedicó a diferentes trabajos, como barman, sepulturero y conductor de ambulancia. Conoció a Julia Lamas, con quien inició una relación amorosa para finalmente casarse con ella. Sin embargo, nunca le contó a Julia su pasado. Le dijo que había estado en prisión, pero por un crimen diferente al que realmente había sido acusado. Además, volvió a su comportamiento de mujeriego. Comenzó relaciones con varias mujeres e incluso su cuñada Mercedes, hermana de Julia, quien estaba casada con Maurici Font. La relación entre Ramón y Mercedes continuó. Incluso, él le propuso a su cuñada que ambos abandonaran a sus parejas y huyeran juntos a una ciudad diferente. Mercedes se negó a tal propuesta. Después, Ramón conoció a Maurici en marzo del 2009 y juntos trabajaban en el huerto de Ramón, donde él sembraba algunas frutas y verduras. Cierto día de ese mes, Mercedes se encontraba esperando a su esposo, quien pasaba a recogerla a diario a la salida de su trabajo como auxiliar de enfermería en un hospital de Tarragona. Pero esa vez, Maurici no llegó. Mientras lo esperaba, algo preocupada, apareció Ramón, quien le dijo que sus parejas los habían abandonado, que Maurici se había fugado con su hermana, Julia, esposa de Ramón, para iniciar una vida juntos. Mercedes no creía lo que escuchaba. Los dos fueron a sus casas, donde vieron que no se habían llevado ninguna de sus pertenencias. Incluso el auto de Julia se encontraba en su lugar. Además,
Maurici, quien sufría de diabetes y depresión, no se había llevado ninguno de los medicamentos que él tomaba a diario, de los cuales era totalmente dependiente. Mercedes mostró su preocupación y le dijo a Ramón que deberían ir a la policía a reportar la desaparición. Él aceptó, y al llegar a la comisaría, fue él quien llevó la narración de los hechos. Él dijo haberse encontrado con su esposa el día anterior, y ella le había dicho que se fugaría con Maurici. Debido a esto, no se interpuso la denuncia por desaparición, ya que ambos se habían marchado por voluntad propia. Mercedes regresó a casa, frustrada por no haber podido contar su versión. Al día siguiente, la preocupación de Mercedes continuó en aumento. Se acercó a platicar con una vecina, quien trabajaba en una de las cárceles de la localidad. Esta mujer le preguntó si conocía del pasado de Ramón. Le dijo que él había estado en prisión acusado del asesinato de su primera esposa e hijo. Después de esta plática, Mercedes se convenció de acudir a la policía y presentar la denuncia por desaparición de su esposo y hermana. Ella declaró que el día anterior, Maurici, de 55 años, la dejó en su trabajo como todas las mañanas, solo que esta vez diciéndole que más tarde iría al huerto a reunirse con Ramón. A su hermana, Julia, de 57 años, la había visto 2 días antes. Mercedes comentó sobre las sospechas de Ramón, mencionando su extraño comportamiento. Ella dijo que él se había presentado con una lesión en la nariz, además de mostrar un claro estado de agitación, agotamiento. Lo vio sudoroso y nervioso. La policía de Cataluña, conocidos como los Mossos d'Esquadra, interrogaron a Ramón Lasso, quien negó cualquier relación con la desaparición de las 2 personas. Pero los detectives no creyeron su versión y comenzaron a investigarlo, seguirlo y llamarlo frecuentemente. En una de esas interacciones, Ramón dijo que la pareja había llamado a su madre, diciéndole que estaban juntos y que habían escapado para instalarse en el pueblo de Castellón, donde estaban trabajando. La policía no creyó tan oportuna llamada, por lo que la investigación se intensificó. Buscaron en todos los pueblos cercanos, pero ninguno de estos trabajos rindió frutos. La investigación se extendió por 1 año y medio sin un solo resultado. Afortunadamente, poco a poco algunas pruebas fueron surgiendo. Los investigadores descubrieron que algunos meses después de las desapariciones, la Oficina de Seguridad Nacional recibió una solicitud por fax, supuestamente enviada por Maurici. Esta incluía una copia de su identificación y una firma diferente a la suya. En el documento, él solicitaba que el dinero que recibía mensualmente por invalidez debido a su condición médica fuera depositado en una cuenta bancaria diferente. También, un reportero del diario Diari de Tarragona recibió una llamada telefónica donde le dijeron, cito,
Soy Maurici. Estamos bien. No queremos ningún problema. Mi mujer me ha engañado. Va a estar sufriendo toda su vida. El reportero contactó a la policía para decirle sobre la llamada, agregando que la persona que lo llamó tenía un marcado acento andaluz, siendo que Maurici era catalán. Es decir, quien estaba llamando no era el desaparecido. Días después, recibió otra llamada, pero cuando el periodista le pidió hablar con Julia y tratar de alargar la llamada, esta fue cortada. También se supo que en el 2010, después de las desapariciones, Lazo había iniciado una relación con una mujer paraguaya, con quien iniciaban a analizar la opción de vender todas sus propiedades e irse al país sudamericano. Al mismo tiempo, conoció a otra mujer recién divorciada, a quien él paseaba sus perros. Ramón le propuso una relación amorosa, pero cuando la mujer lo rechazó, el acusado entró a su sótano, donde dejó una rosa junto a un ave muerta. El día siguiente, la mujer sufrió un accidente en su auto. Cuando lo llevó al mecánico para que lo arreglara, él le comentó que alguien había manipulado los frenos. Mediante el uso del GPS instalado en su auto por la policía y la localización de su teléfono, pudieron ubicar a Ramón Lazo en las cercanías al lugar desde donde se envió el fax a la Seguridad Nacional, así como desde donde se habían realizado las llamadas al diario. Con todas estas evidencias, en el 2011, 2 años después de las desapariciones, las autoridades finalmente llegaron a la decisión. Detuvieron a Ramón Lazo y fue acusado del homicidio de su esposa y cuñado. El principal objetivo de las autoridades en ese momento era encontrar los cuerpos de Julia y Maurici. La búsqueda se centró en el huerto y en una laguna cercana. Después, el rastro de Lazo llevó a los investigadores al cementerio donde solía trabajar, lugar donde los restos de su exesposa e hijo descansaban. Esto los hizo pensar que posiblemente había enterrado los cuerpos en ese lugar. Pero, después de varias búsquedas, no pudieron dar con los restos de las víctimas. El mayor descubrimiento se dio cuando, en la casa de Lazo, encontraron los lentes de Julia, así como una copia de su identificación, y el celular desechable que concluyeron había sido usado para llamar al diario. Además de una barreta con rastros de sangre. Sin embargo, por el tiempo transcurrido, no se pudo extraer una muestra de ADN viable para ser comparada. Mientras se encontraba detenido, Ramón esperaba que el juicio se llevara a cabo rápido, ya que se sentía seguro iba a ser declarado inocente. Él argumentaba, cito, «Si no hay cuerpo, dígame usted, ¿dónde está el delito?». Cuando se le cuestionaba sobre el paradero de los desaparecidos, él decía que los imaginaba viviendo juntos y tranquilos. En el 2014, 5 años y medio después de la desaparición de Julia y Maurici, Ramón fue llevado a juicio. El fiscal argumentó que el acusado
había planeado la muerte de ambos, además de haber creado pruebas de vida falsas después de la desaparición. Ramón negó que las supuestas víctimas estuvieran muertas. Él argumentó que ambos estaban juntos en algún otro lugar. El juez señaló que las acciones de Ramón se habían mostrado demasiado frías al hacer creer a Mercedes que había visto a las víctimas y que se habían fugado juntos, además del hecho que intentó cobrar la pensión de Maurici. Con estos argumentos, 7 de 12 jurados lo declararon culpable de los 2 homicidios. La pena por homicidio, a diferencia de asesinato, es de 15 años en el país, por lo que Ramón Lazo fue sentenciado a 30 años en prisión. En el 2016, la sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior. La condena fue pionera, ya que en este caso fue el primero en la historia de España, donde un acusado era declarado culpable de homicidio sin confesión y, más importante, sin haber encontrado un cadáver. Esto último es muy importante, ya que es necesario identificar los restos de una víctima para poder confirmar que ésta ha perdido la vida. En este caso, la decisión se tomó con base en indicios, la cual, de acuerdo a una abogada, cito: "La condena por indicios es muy compleja. Se parte a través del conocimiento de una serie de hechos no criminales que, enlazados entre sí, permiten llevar a la inferencia lógica de un hecho criminal". Ramón Lazo se encuentra cumpliendo su sentencia en una prisión en Barcelona, aunque él mantiene su postura y alega su inocencia en todas las acusaciones que se le hacen. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.